Alumnos, tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad el tema que vamos a tratar es de circuitos eléctricos. ¿Qué es un circuito eléctrico? Muchos se preguntarán, ¿no? Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos que va a permitir el recorrido de los electrones o el paso de la corriente. Tenemos dos tipos de circuito, ¿no? Según el tipo de corriente que van a utilizar. Tenemos el circuito de corriente continua, ¿no? El que es de vuestras, por ejemplo, ¿no? El que es de vuestros carritos a pilas, control remoto. La energía que utiliza o la tensión que utiliza es de corriente continua o corriente directa, ¿no? Y el otro circuito es el de corriente alterna. El de corriente alterna es aquella, la que utilizamos en las viviendas, la que utiliza la licuadora, la plancha, el microondas. Ese es de corriente alterna, o sea, un circuito de corriente alterna, ¿ya? Y otras señales, ¿no? Por ejemplo, tenemos los circuitos de señal de las alarmas, ya, alarmas, y esas alarmas de las ambulancias, de los patrulleros, eso te dan otro tipo de señal, ya, y es otro tipo de circuito. Tenemos dos tipos de circuitos, los más conocidos, ¿no? Los circuitos de corriente continua y los circuitos de corriente alterna. Los carritos a batería utilizan un circuito de corriente continua. Los celulares utilizan un circuito de corriente continua, los celulares en sí. Y los que utilizan corriente alterna, ¿cuáles serían? Los circuitos que tenemos en casa, ¿no? El circuito de iluminación, el circuito de toma corriente, ¿no? Esos vendrían a ser los dos tipos de circuitos eléctricos. Y el otro circuito, ¿no? El de señales, ¿no? Ese ya depende del tipo de señal que van a utilizar, dependiendo al tipo de integrado que se va a utilizar. Elementos de un circuito. Los elementos de un circuito se dividen en tres: elementos activos, pasivos y elementos de maniobra. En los elementos activos son todos aquellos que van a entregar la energía, ¿ya? O sea, por ejemplo, en este caso una pila, una batería va a ser un elemento activo, ¿ya? Y el elemento pasivo va a ser el que va a recibir la energía, ¿ya? Puede ser un motor, un foquito LED, ¿no? Es corriente continua, el que va a recibir energía. Y los elementos de maniobra vendrían a ser los interruptores, los que van a controlar el paso de la corriente, los que van a cortar el paso de la corriente. El circuito eléctrico está compuesto de la siguiente manera. Tenemos una pila o batería que va a ser el generador, una bombilla, un foquito, el que va a ser el receptor, un interruptor, el que va a ser el elemento de maniobra, y también un conductor, ¿no? El conductor, los cables, ¿no? Los que van a conducir la energía. Y el motorcito, ¿no? El que también va a recibir la energía, ¿no? Va a ser un elemento pasivo. Aquí tenemos el elemento activo, la batería, el foquito, el pasivo, el interruptor es el de maniobra, los conductores ya son los que van a conducir, ¿no? Y lo más importante, el que va a proteger al circuito, ¿no? Vendría a ser el fusible. Aquí les podemos mostrar cómo está compuesto un circuito físico, ¿no? Lo que tienen ustedes al lado derecho, ¿no? Es un circuito en físico, ¿no? O sea, cómo se ve realmente, y al lado izquierdo el circuito, cómo se hace el diagrama de un circuito, cómo se representa mediante su simbología. Por ejemplo, ahí tenemos el generador, ahí podemos, donde dice pila, ¿no? El positivo y negativo.
Ahí tenemos el interruptor, ¿no? También su simbología. Tenemos el receptor, ¿no? La bombilla, el receptor. Y el fusible, ¿no? Cuando es en físico, cuando lo ves, y el otro cuando es su simbología. Y el conductor en sí, ¿no? En esta figura podemos ver el recorrido de los electrones, ¿ya? El electrón siempre va a iniciar el recorrido de la parte negativa, ¿ya? De una batería. Por ejemplo, los electrones salen del generador con una mochila llena de energía, dice, ¿no? O sea, de 4.5 voltios cuando salen, ¿no? Y están avanzando hasta llegar al receptor, que va a ser el foquito, ¿no? Ahí el electrón va a dejar gran parte de su energía para que se pueda encender ese foquito. Y nuevamente va a seguir yendo hasta el interruptor. El interruptor va a ser como un puente, ¿no? Que va a dejar pasar al electrón. Ahora estamos viendo que está abierto, ¿no? No puede pasar, pero cuando se va a cerrar ese interruptor, el puentecito se va a bajar y va a empezar a pasar los electrones, ¿no? A los electrones les queda un poco de energía para regresar al generador, ¿ya? Llegando al generador nuevamente empiezan a cargarse y vuelven a salir de la parte negativa. Ingresan por la positiva y salen por la parte negativa.